Conversemos de un programa de amena conversación para conocer los diferentes temas que debe conocer todo creyente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una cosmovisión bíblica de los temas contingentes del día a día. Hola, ¿cómo están ustedes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Les habla su hermano Alejandro Lizama, el conductor de este programa Conversemos de. Y en esta oportunidad vamos a continuar nuestro estudio, nuestro programa que estamos llevando a cabo y que guarda relación con la soberanía de Dios, confiando en Dios aunque la vida duela. El día de ayer nosotros estuvimos tocando una parte más de la soberanía de Dios y que guarda en relación con que Dios hace lo que a Él le place. Y decíamos que nadie puede actuar, ni ninguna circunstancia puede ocurrir fuera de los límites de su voluntad soberana. Pero este es solo un lado de su soberanía. Y el otro, que es de igual importancia para nuestra confianza en Él, consiste en que ninguno de sus planes se puede frustrar. Hermano, Dios hace lo que quiere, solo como Él lo quiere, y nadie puede frustrar sus planes o truncar sus propósitos. Recuerde que estuvimos compartiendo algunos textos bíblicos que sustentaban esta verdad que aparece en las Escrituras, de que nadie puede frustrar el plan que Dios tiene trazado. Un par de versículos como para leerlo y recordarnos a raíz de este tema que tocamos el día de ayer. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes, nos dice Job capítulo 42, verso 2. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, nos dice el salmista en el Salmo 115, versículo 3. Hermanos, tengamos claro que ningún plan de Dios se puede impedir. Cuando Él actúa, nadie puede echarlo atrás, detener su mano o pedirle cuenta de sus actos. Dios hace lo que quiere, solo como Él quiere, y resuelve, hermanos, cada evento de acuerdo a su voluntad. Ese tema estuvimos analizando el día de ayer de manera extensa. Vimos algunos ejemplos, vimos el caso de Esther, también vimos algunos otros ejemplos que nos sirvieron para entender este atributo importantísimo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, ¿cierto? No podemos frustrar los planes que Él tiene con cada uno de nosotros. Y muchas veces sus planes son distintos a nosotros. Y por eso que muchas veces nos suceden determinadas circunstancias que nos hacen volver a los planes que Dios tenía establecidos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a analizar la soberanía de Dios sobre las personas. Proverbios 21:1 nos dice: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado, nos dice Proverbios 21:1. Ese es el texto en desarrollo que vamos a analizar, pero antes vamos a ir a una pausa musical. Quédese con nosotros, no se desconecte, y a la vuelta de esta pausa musical, una alabanza que sin duda tiene que exaltar el nombre de Dios. Esa es la finalidad de la alabanza, de exaltar su gloria, de exaltar sus atributos, de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se desconecte de su programa Conversemos de. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración.
Jesús, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Sí, Señor. Te exaltamos. Nos gozamos en ti. Oh, mi Señor. En todo tiempo, Señor. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor. Mi buen Señor. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Ya estamos de vuelta en su programa Conversemos de la soberanía de Dios sobre las personas. Y leíamos, antes de irnos a escuchar una alabanza del Señor, el Proverbio 21, versículo 1, donde el salmista dice que en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. ¿Escuchó bien, cierto? Bueno, imaginémonos que usted mismo en una situación ha estado trabajando para alguien durante toda su vida. Su jefe ha sido extremadamente cruel y el salario solo le alcanza para sobrevivir, pero se siente pisoteado y oprimido, pues prácticamente no es más que un esclavo. De repente es eximido de esa insoportable situación, libre para empezar una nueva vida. Solo hay un problema, y es que no tiene medios económicos, no puede hacer un viaje, sus recursos no le permiten empezar de nuevo en otra parte, ni beneficiarse de esta increíble oportunidad. La verdad que muchos de nuestros hermanos están viviendo, a raíz de esta pandemia, muchas fuentes laborales han sido cesadas. Luego, entonces, usted se dirige a su jefe y le pide dinero para el viaje. Recuerde que estamos exponiendo una situación hipotética. Y para empezar de nuevo, pero por sorprendente que parezca, la cantidad que le entrega es tan grande que él queda pobre, es decir, su jefe queda pobre. Esto sin duda parece un engaño y suena como un relato infantil con un final feliz, de esos que nunca ocurren en la vida real. Solo que este sí sucedió, no exactamente con los detalles que he usado acá. Esta historia ocurrió en realidad y está, hermanos, registrada para nosotros, increíblemente para que usted lo crea, en las Sagradas Escrituras. Se encuentra en el libro de Éxodo. Los israelitas eran el pueblo cruelmente oprimido, forzados a hacer ladrillos sin paja. De repente Dios interviene en sus vidas y el faraón dice: ¡salgan! Pero ellos no tenían recursos para hacer el viaje y empezar de nuevo. Ya que eran esclavos, ¿cierto? Dios había previsto este problema y tenía planeado sin duda superarlo. Por lo tanto, le dijo a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 21-22. Lo leo, abro comillas. Pero
yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objeto de oro y de plata, y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Qué increíble historia nos entrega, ¿cierto?, Moisés ahí en el libro del Éxodo. Y lo que Dios prometió en realidad sucedió. El libro de los Éxodos, el que estamos leyendo, en el versículo 35 y 36 nos dice lo siguiente, el capítulo número 12. Después, siguiendo las instrucciones de Moisés, que Moisés le había dado, pidieron a los egipcios que le dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Esta es la verdad bíblica. Capítulo 12, versículo 35 y 36 del Éxodo. Por lo tanto, Dios, hermanos, impulsa al pueblo. Los egipcios procedieron en forma totalmente opuesta al comportamiento humano normal. Voluntaria y libremente dieron cuanto pidieron a los que hasta ahora habían sido sus esclavos. Tanto que dice que los israelitas saquearon a los egipcios. El significado usual de saquear es robar, ¿cierto? Coger o tomar por la fuerza. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Aunque en realidad los egipcios se saquearon a sí mismos. Lo hicieron porque Dios había dado gracia en sus corazones hacia los israelitas. ¿Cómo lo hizo Dios? Una pregunta que parece interesante, ¿cierto? La verdad es que no sabemos. Solo conocemos lo que el texto nos dice. Es obvio que los egipcios actuaron libre y voluntariamente, pero ojo, lo hicieron, pues el texto dice, el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. De alguna forma misteriosa, hermano, Dios se movió en sus corazones para que ellos, por libre elección, hicieran exactamente lo que Él había planeado. Dios intervino soberanamente en los corazones, deseos y voluntades para cumplir su propósito con los israelitas. Hermanos amados, todos encontramos que nosotros y nuestro futuro están aparentemente en las manos de otras personas. Sus decisiones o acciones determinan si logramos una buena o mala calificación, si somos ascendidos o despedidos, si nuestras carreras tienen éxito o fracaso. No estoy pasando por alto nuestra responsabilidad en estas circunstancias, ¿cierto? Pero todos sabemos que aun cuando hemos hecho lo mejor y nos hemos esforzado, hemos dado un buen examen para ascender, todavía dependemos de la aprobación o rechazo de ese profesor, de ese jefe o de ese oficial. Me recuerdo en mi último ascenso a suboficial mayor de carabineros, tuve que dar claramente algunos exámenes. Y si bien es cierto, yo estaba convencido que me había ido bien en los exámenes para poder ascender y tenía los requisitos para que así fuera posible, estaba en una buena lista de calificación. Pero dependía de otros, dependía ¿cierto?, de la revisión de mis exámenes, dependía del estudio de mi hoja de vida, hasta que finalmente, ¿cierto?, pude ascender a mi grado máximo. Hermanos, desde un punto de vista humano, estamos frecuentemente en manos de otras personas y sus decisiones, estamos, ¿cierto?, bajo esas decisiones o esas acciones que otros puedan realizar en favor nuestro. Algunas veces aquellas decisiones son benévolas y acertadas. Otras son perjudiciales o descuidadas. Pero hermanos, de cualquier forma no nos van a afectar y por lo general de manera significativa.
Entonces, ¿cómo debemos responder cuando nos encontramos aparentemente en manos de otra persona? O cuando necesitamos una decisión o una acción favorable por parte de ella. Usted se va a hacer un examen, va al consultorio, va al hospital, y usted sabe que depende de otra persona. ¿Podemos confiar en que Dios tiene el poder para obrar en sus corazones y llevar a cabo su plan para con nosotros? Imagínese entonces que alguien puede hacernos daños, arruinar nuestra reputación o poner en peligro nuestra carrera. ¿Podemos confiar en que Dios interviene en el corazón de esa persona para que no lleve a cabo su maldad o su malvada intención? Bueno, de acuerdo con la Biblia, la respuesta en ambos casos es sí. Podemos confiar en Él, quien interviene, hermanos, con soberanía en el corazón de las personas, para que ellos puedan tomar decisiones y ejecuten acciones que cumplan su propósito a favor nuestro, en nuestra vida. Sin duda es Dios. Dios lo hace de tal manera que estas personas deciden y ejecutan los planes del Señor por su propia voluntad y elección. Aparentemente hay libertad en las personas de hacer o no hacer algo a favor suyo, pero sin duda, si confiamos en el Señor, es Dios quien mueve esos corazones y esas voluntades a favor de su pueblo. Eso no le quepa la menor duda. Descubro que esa temeraria afirmación acerca de la soberanía de Dios me coloca en una trampa teológica. Hermanos, muchas personas están preparadas para poner la soberanía de Dios por encima de circunstancias naturales e impersonales, como por ejemplo una falla mecánica de un avión. Después de todo, la naturaleza no tiene voluntad propia y Dios es libre de obrar a través de sus leyes físicas como Él quiera. Pero por otro lado, hermanos, negamos su soberanía sobre las determinaciones y acciones de las personas. Esta consideración, hermanos, acerca de la soberanía de Dios les parece a muchos que destruye la libre voluntad del hombre, convirtiéndolo apenas en un títere en el escenario de Dios. Hermanos amados, los cristianos han discutido y debatido este aspecto a través de las épocas. Esta discusión se remonta al siglo III, Agustín y Pelagio, pero no vamos a entrar en ese tipo de discusión. No me ilusiono pensando que voy a agregar un nuevo conocimiento o idea a este asunto, hermanos, pero tampoco lo podemos ignorar. El tema acerca de la influencia controladora de otras personas sobre nuestras vidas es muy interesante como para omitirlo en este programa que habla de la confianza en Dios. Si Dios no, hermano, escúcheme, si Dios no es soberano en las decisiones y acciones de otras personas cuando nos afectan, entonces hay una mayor área de nuestras vidas donde no podemos confiar en Él. Como por ejemplo cuando somos abandonados para valernos por nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, dejemos de lado por un momento el problema teológico y examinemos las escrituras mejor, ¿cierto? ¿Nos dan ellas alguna garantía para creer que en efecto Dios interviene soberanamente en la mente de las personas con el fin de que decidan o actúen en cierta forma y así poder cumplir su plan que Dios tiene trazado para nosotros? ¿Permite Dios que las personas tomen decisiones que nos favorecen y las frena para tomar aquellas que nos podrían hacer daño? Quizás la afirmación bíblica más clara de que Dios influye soberanamente en las decisiones del pueblo se encuentra en Proverbios 21:1. Permítame leerlo. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río que sigue el curso que el Señor le ha trazado. Cierto comentarista, Charles Briggs, en su exposición sobre Proverbios, establece lo siguiente, abro comillas. Él dice: la verdad general de la soberanía de Dios sobre los corazones de toda la gente es enseñada por las más fuertes ilustraciones. Su incontrolable dominio sobre las más absolutas de las voluntades, el corazón del rey. Qué interesante lo que dice Charles Briggs respecto a este proverbio.
Lo repito, Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. En nuestra época, hermanos, de escasas monarquías, cuando los reyes y reinas son por lo general figuras decorativas, puede ser difícil para nosotros apreciar toda la fuerza de la que Charles Brigett está hablando al decir que el corazón del rey era la más absoluta de todas las voluntades. Pero en la época de Salomón, que es cuando se escribe este texto, el rey era el monarca absoluto. ¿Me escuchó bien, cierto? Y no había un cuerpo legislativo aparte para hacer leyes que no le convinieran o una corte suprema que lo restringiera. La palabra del rey era ley. Su autoridad sobre su reino era incondicional y sin límites. Y sin embargo, Dios aún controla el corazón del rey. Y la voluntad terca del más poderoso monarca sobre la tierra es sin duda dirigida por él tan fácilmente, hermanos, como el granjero encauza la corriente del agua en sus canales de irrigación. Sobre esto me recuerda mi padre, ¿cierto? Cuando llegaba el agua ahí en su parcela, sin duda él tenía la posibilidad de dirigir, encauzar, ¿cierto?, la sequía, el agua, donde él quisiera, donde se necesitaba, y donde no se necesitaba, él ponía algún obstáculo. Amados hermanos, ya lo hemos visto demostrado en el proceder de los egipcios hacia los israelitas, ¿se acuerdan? También lo vemos en el relato de Ciro, el rey de Persia, cuando emitió un decreto para permitir que los israelitas volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo. ¿Se acuerdan? Esdras capítulo 1, verso 1 dice, y abro comillas: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey. ¿Me escuchó bien, cierto? Fue Dios que dispuso en el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Sin duda, hermanos, el texto dice claramente que el rey sirio emitió un decreto porque Dios movió su corazón. Humanamente hablando, el destino del pueblo de Dios estaba en las manos del más poderoso monarca de esa época. Pero en verdad estaba completamente en las manos de Dios, quien tenía el poder de controlar soberanamente las decisiones de aquel rey Ciro. Dios, hablando a través del profeta Isaías, nos muestra claramente su obra en el corazón de Ciro. El profeta Isaías dice en el capítulo 45, versos 4 y 5, por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. No hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. No es necesario entonces que una persona reconozca el control soberano de Dios en su corazón o incluso que acepte su existencia, pues ni los egipcios ni Ciro pretendían obedecer la voluntad revelada de Dios. Ellos solamente obraron como su corazón les dictó, puesto que estaban, como hemos leído, dirigidos por Dios. Al ver a Ciro y la respuesta de los israelitas a su decreto, observamos otro ejemplo del control de Dios en los corazones de la gente. Quiero leerles Esdras 1:5. Abro comillas. Entonces los jefes de familias de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Ciro pudo emitir un decreto, pero todavía se necesitaba una respuesta de los israelitas.
Algunos de ellos debían tomar la decisión de dejar las comodidades de sus alrededores, ya que habían estado allí 70 años, casi 2 generaciones, para emprender el arduo y peligroso viaje de regreso a Jerusalén y comenzar la prolongada y difícil tarea de reconstruir el templo. ¿Cómo se aseguró Dios de que sucediera? Sin duda, Él se movió en los corazones de algunas personas, a quienes años más tarde vemos regocijándose porque Dios durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo del Dios de Israel. Nos dice Esdras capítulo 6, verso 22. Amados hermanos, este fue un monarca posterior al rey Daríos. Por lo tanto, Dios movió el corazón de 2 gobernantes, uno para iniciar el proyecto y otro para continuarlo, al tiempo que dirigió los corazones de algunos de los israelitas para que respondieran. Dios motiva a los individuos para que cumplan su propósito. Hermanos, Dios, sin duda, si es su voluntad, si es su propósito, motivará a aquella persona, aquella varón, aquella mujer que usted necesita el día de mañana enfrentar o que le atienda y que le solucione un problema donde usted va. O sencillamente su jefe, si usted necesita un aumento y Dios es la voluntad de Dios, sin duda Dios va a mover ese corazón y por lo tanto le va a dar a usted lo que usted necesita. Hermanos, nuestra confianza en Dios debe ser absoluta. Vemos muchos ejemplos. Permita compartirle otro más. Otro ejemplo de la influencia de Dios en el corazón de las personas lo vemos en el jefe de los eunucos, cuando Daniel resolvió no contaminarse con la comida de la mesa del rey, ¿cierto? Alimento espiritualmente contaminado por haber sido ofrecido primero a los ídolos y por ser de animales que los israelitas no debían comer. Daniel entonces pidió permiso al jefe para no contaminarse. La Escritura nos dice, Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. Nos dice el versículo 9 del primer capítulo de Daniel. La petición de Daniel para el jefe era muy difícil, tanto que la primera preocupación fue por su propia vida, si aceptaba. Sin embargo, se la concedió y lo hizo porque Dios primeramente, no tenemos duda, había movido su corazón para mostrar aprecio y simpatía hacia Daniel. Y porque su corazón en realidad estaba en manos de Dios, que Él lo dirigió según su voluntad. Hermanos, amados, así como Dios dirige a las personas para que ejecuten su voluntad en beneficio nuestro o para evitar que nos hagan daño, también Dios refrena a las personas. Hemos visto que Dios puede y se mueve en los corazones de la gente para que se muestre a favor de nosotros, de manera favorable. Cuando esto sirve para llevar a cabo, sin duda, sus propósitos, ¿cierto? Pero hay otra importante dimensión de su soberanía en los corazones, y es que cuando es necesario, Dios les impide tomar decisiones y realizar acciones que los lastimarían. Un incidente en la vida de Abraham ilustra de manera muy clara lo que quiero señalar, que Dios refrena a las personas. Mire, ¿se acuerdan ustedes del pasaje de Génesis 26:6? Acuérdense que por temor a perder la vida, Abraham mintió acerca de su esposa Sara, diciendo que era su hermana, y como resultado Abimelech se iba a casar con ella. Dios, sin embargo, lo impidió y le dijo: por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí, nos dice el versículo 6 de Génesis 20. Hermano, Dios no refrenó a Abimelech física o circunstancialmente, sino a través de su mente. Por alguna razón
que de seguro Abimelech no comprendió, no consumó una relación física con Sara. Dios intervino con soberanía y protegió la pureza moral y física de Sara. Recuerden, versículo 6, por eso no te permití tocarla para que no pecaras contra mí. Dios pudo haber intervenido circunstancialmente para preservar la pureza de ella, pero prefirió hacerlo en la mente de Abimelech, de una forma que solo él conoce, solo Dios conoce, y lo refrenó a través de su voluntad. ¿Sabía Abimelech que Dios lo estaba deteniendo? No, pues hermano. La Escritura solo dice que él no se había acostado con ella. Él decidió por su propia voluntad no acostarse con Sara, pero su elección estaba sin duda bajo el control soberano de Dios. Este hecho es aún más sorprendente si consideramos, hermanos, que por su incredulidad y pecado, Abraham había puesto a Sara en esta difícil situación. Dios en realidad no excusó el pecado de Abraham, pero no por eso dejó de intervenir en la mente de Abimelech para evitar sus graves consecuencias. Finalmente, hermanos, hemos usado varias ilustraciones de las Escrituras para afirmar que Dios se mueve en el corazón de la gente, ya sea en forma positiva para hacer que cumpla su voluntad, o de manera negativa para impedir que hagan lo que es contrario a esta voluntad soberana de Dios. Con mucha frecuencia, sin embargo, tendemos a leer esos relatos como simples historias bíblicas sin relacionarlos con nuestras vidas o situaciones. Pero, como ya hemos visto, Pablo dijo, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió, escuche bien, para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en nuestra manera, en nuestra esperanza. Dice Romanos, capítulo 15, versículo 4. Los relatos que nos muestran a Dios moviendo a los egipcios para proveer a los israelitas y deteniendo las naciones vecinas para impedir que los invadieran, están escritos, hermano, escuche bien, para enseñarnos y fortalecernos al saber que Él ejerce su soberanía para nuestro bien. Qué interesante el tema que hemos visto el día de hoy. Se recuerda que yo les dije al comenzar esta segunda parte de que hay debates teológicos. La verdad que particularmente yo soy maestro de la palabra, pero esos debates dejémoslos para las aulas. Son debates que la verdad es que llevan siglos. Pero hemos visto hoy día con la palabra de Dios que sin lugar a duda el hombre es responsable de sus actos, pero es Dios trabajando misteriosamente en los corazones de aquellos, primero, para poder bendecir su vida o para frenar a esa persona que quiere hacerle daño. Dios actúa y va a cumplir soberanamente su propósito en cada uno de nosotros y puede usar a personas que nos quieren hacer daño refrenándonos, o puede actuar a favor de esas personas para acceder a lo que nosotros necesitamos y así cumplir su propósito en nosotros. Dejamos hasta acá este tema y permítame, vamos a una pausa musical para finalmente ir cerrando el capítulo del día de hoy. Vamos a una pausa musical. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Ya estamos de vuelta en su programa Conversemos de. Para ir finalizando, hermanos, ¿permite Dios el mal? Por supuesto, Dios no siempre detiene las acciones malvadas y peligrosas de otros hacia su pueblo. Podemos verlo en la narración de la reconstrucción del templo. Acuérdense, hubo un periodo de 10 años aproximadamente cuando el proyecto se detuvo debido a la oposición de los enemigos de los israelitas. Por lo tanto, este interesante tema, ¿permite Dios el mal?, lo vamos a analizar el día de mañana.
Espero en el Señor, hermanos, que estos temas que estamos compartiendo usted pueda servir de edificación, de crecimiento, de madurez, y que usted pueda sencillamente encontrar en estas exposiciones, que están sin duda extraídas de la palabra de Dios, y pueda actuar en función de esa soberanía de Dios. Y usted pueda decir que es Dios quien le ha ayudado, que es Dios quien ha actuado soberanamente en su vida. Sin duda Dios ocupa a personas y mueve influencias, y mueve corazones, y mueve voluntades. Pero las personas son responsables igualmente delante de Dios. Pero es Dios misteriosamente que mueve las voluntades. Recuerde, los relatos que nos muestran a Dios moviendo a los egipcios para proveer a los israelitas y deteniendo a las naciones vecinas para impedir que los invadieran, hermanos, están escritos, como dice Romanos 15:4, para enseñarnos y fortalecernos al saber que Él ejerce su soberanía para nuestro bien. Bien, hemos llegado ya al final de esta tercera charla que estamos dando, este tercer capítulo de la soberanía de Dios sobre las personas, confiando en Dios aunque la vida duela. Permítame orar por usted unos minutos para que concluyamos el programa de hoy. Acompáñeme a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias por mis hermanos que están escuchando este tema que guarda relación con uno de tus atributos, Señor, que es la soberanía, que es tu soberanía actuando, un atributo incomunicable. Dios eterno, Dios amado, rogamos para que tu soberanía actúe a favor nuestro y nos ayudes a cumplir el propósito que tú tienes con nosotros. Padre, mueve la voluntad de los corazones de aquellos que el día de mañana deban tomar alguna decisión para favorecernos, o Señor, evita, Señor, alguna circunstancia negativa que impida que tú te glorifiques y cumples tus propósitos en nuestros corazones. Oro por la vida de mis hermanos que están escuchando estos audios, estos estudios que estamos desarrollando, que sin lugar a dudas son para glorificarte, para exaltar cada día más tu grandeza en nuestras vidas. Amantísimo Dios, muchas gracias te damos en esta noche ya. Ayúdanos, Señor, el día de mañana a seguir disfrutando de tu compañía, a seguir disfrutando de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad y de tu santa y divina soberanía. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Señor, estimados amados hermanos en Cristo, nos estamos encontrando el día de mañana en su programa Conversemos de, una cosmovisión bíblica para los temas más contingentes del que usted y yo vivimos a diario. Dios les bendiga. Nos vemos mañana y continúe en su radio Manantiales, una voz de Dios para las naciones, una radio que está al servicio del pueblo de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao. Conversemos de, un programa de amena conversación para conocer los diferentes temas que debe conocer todo creyente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una cosmovisión bíblica de los temas contingentes del día a día. Conversemos de